Ya le damos la bienvenida a Carlos Pañi como todos los jueves. ¿Cómo te va, Carlos? Muy bien, Juan, ¿cómo andás? Muy bien. Bueno, vamos a escucharte sobre la interna del radicalismo, o mejor dicho, del gobierno, en donde hay un bronca, podemos decir, roces, cortocircuitos con PRO. Por el momento podría uno pensar que la coalición cívica queda fuera, pero no sé hasta dónde. ¿Cuán importante es esta bronca del radicalismo? A ver, se desata por un episodio concreto que es la composición del Consejo de la Magistratura. Sí. Cómo votó la Cámara de Diputados su representación. Ahora después nos metemos un poquito en eso. Es muy importante lo que pasó en la Cámara de Diputados. Vos lo adelantaste el jueves pasado. Claro, que iba a pasar al otro día. Pero me parece que hay un problema mucho mayor que se expresa a través de esta disidencia de los radicales, que habrá que ver qué razonabilidad tiene, después nos vamos a enfocar en eso, pero me gustaría inscribir este episodio en un contexto mucho más general, que es si hay o no una estrategia de cambiemos en relación con la justicia medianamente coherente y homogénea. Este es el problema, del cual esta crisis con los radicales es una de sus manifestaciones. El radicalismo, ¿de qué se queja? De que el gobierno no peleó como correspondía la participación del oficialismo en el Consejo de la Magistratura, lo que supone la participación del radicalismo, porque claro, vamos a ver cómo es el tema. Lo que se estaba discutiendo era la representación de la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura. Son 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Sí. Cambiemos inauguró el año, cuando hubo que elegir la representación última, la anterior a esta, una nueva teoría, que fue una picardía en realidad, de decir, como el texto no dice el bloque de la mayoría, sino que habla de mayoría, puedo interpretar que si armo una mayoría... Claro. Si junto bloques... Junto bloques, si armo una mayoría, esa mayoría es la que tiene la representación de los 2 que van por la Cámara de Diputados, y el que queda segundo es 1. Así fue Tonelli. Todo eso está en la justicia, impugnado por el peronismo. Ahora el peronismo dice, yo tomo la misma doctrina que ustedes, vamos a armar una mayoría. Con un problema, que esa mayoría supone la adhesión o la composición entre Massa, como líder, Massa es el que salió a buscar después los votos de todo el peronismo, aliado con la Cámpora. Esto ya lo hemos hablado el jueves pasado, bueno, se ha desarrollado mucho la idea de que Cristina no puede estar más contenta de conseguir que el resto del peronismo, con Massa a la cabeza, que había sido tan severo con la política institucional del kirchnerismo, convalide la candidatura de la Cámpora y vaya asociada a una candidatura de la Cámpora en un tema, como decimos, que es crucial, que es hipersensible, que es la política judicial del kirchnerismo. Ahora, los radicales dicen, ustedes desde el gobierno, el Poder Ejecutivo, no se manejó como debería haberse manejado, no defendió la posición oficialista como la podría haber defendido, y por eso terminamos poniendo uno solo, que es Tonelli, y queda afuera Mario Negri. ¿Por qué no sumaron bloques como hicieron con Tonelli? El problema, supongamos que sumás bloques y que seducís a un sector del peronismo para que te acompañe. Supongamos que en vez de la Cámpora decirle a Massa, vayamos juntos, sí, cambiemos, con todo lo que esto le puede costar al presidente, que detesta a Massa, le dice a Massa, vayamos juntos. Y los votos de Massa, en vez de ir en asociación con la Cámpora, claro, ven en asociación con Cambiemos. Claro. Negri tampoco hubiera sido consejero, porque Massa te hubiera pedido el segundo. Claro, Camaño, no, como finalmente entró. Podría haber sido Camaño, claro, Tonelli Camaño la dupla. Claro. ¿O no? Claro. Quedaba igual. O Negri Camaño, y sacrificás a Tonelli, que es del PRO. Pero siempre Cambiemos hubiera puesto uno en ese escenario. Sí. Ahora aparecen algunas manifestaciones del radicalismo. Con lo cual no es que se les pasó por alto. ¿Lo pensaron así entonces? No. Yo creo que esto que estoy diciendo tampoco lo pensaron. A ver, yo estoy diciendo lo siguiente. Era muy difícil conseguir lo que piden los radicales, que es que vaya 2
2 de Cambiemos por la mayoría. Muy difícil. Para constituir esa mayoría había que lograr una alianza con otro que te iba a pedir 1. Claro. ¿Lo pensaron así? ¿Salió como salió porque desistieron de esta estrategia que era una estrategia perdedora? Yo creo que no. Entonces los radicales lo que están diciendo es, no hubo una estrategia. Y lo ponen en un documento. Cuando uno lee ese documento, dice, esta gente tampoco está mirando bien el cuadro, el radicalismo. Porque le reprocha al poder, primero, le reprocha al Poder Ejecutivo cuando estamos hablando... A ver, todo esto se puede decir, jamás poner por escrito. Claro. Le están diciendo por escrito por qué el Poder Ejecutivo no intervino en este tema, pero es que es un tema del legislativo. Claro. Es un tema de la Cámara de Diputados. Pero dicen algo más. Dicen algo verdaderamente llamativo, tratándose de los radicales que son muy cuidadosos en todo lo institucional. Dicen, ¿por qué no negociamos el presupuesto por el Consejo de la Magistratura? ¿Perdón? Claro. Le están reprochando a Frigerio en realidad, no a Macri. Sí, a Macri como jefe de Frigerio, pero ellos están apuntando a Frigerio, al que obviamente hasta por llamarse Frigerio no lo quieren. Si hay una enemistad en la política argentina, Frigerio, Rogelio Frondizi. Abuelo, Sí. que fue un actor, un agente principal de la partición del radicalismo cuando Exacto. Frondizi se va, le están reprochando a Frigerio haber negociado mal con los gobernadores y no haber cuidado los intereses radicales en la negociación del presupuesto. Esto, muchachos, no se dice. Se piensa, pero no se dice. O no se pone por escrito. Claro. No podés decir, tendríamos que haber negociado el Consejo de la Magistratura en la plata que se lleva en las provincias. Pero además hay otro error, me parece. Es suponer que Frigerio estaba en condiciones de negociar algo por algo. El peronismo ya le dio todo lo que estaba dispuesto a darle al gobierno, aprobándole un presupuesto pactado con el fondo. ¿Qué más? Era imposible sacarle además algo del Consejo de la Magistratura, me parece a mí. Ahora creo que detrás de del texto de los radicales hay, vamos a ponernos en críticos literarios y un poco grandilocuentes, hay un subtexto. Sí. ¿Cuál es el subtexto? Vos, Frigerio, estás negociando mal con el peronismo. ¿Qué quiere decir eso? La sospecha de los radicales es que Frigerio tiene una alianza mucho más simpática con el peronismo que con ellos y que se podrían estar negociando en la negociación general con el peronismo posiciones de Cambiemos en las provincias. ¿Qué estoy diciendo? Acá aparecen muchos gobernadores peronistas, esto lo hemos hablado, Juan, que dicen yo adelanto las elecciones. Sí. Es una enorme ventaja para Macri. Enorme ventaja para Macri, porque si yo, el gobernador de Catamarca, o el gobernador de Entre Ríos, o el gobernador de Misiones, hago una elección provincial anticipada, estoy dejando sin plataforma territorial al candidato peronista que vaya a enfrentar a Macri el año que viene. Se llame Massa, se llame Cristina, o se llame Urtubey, o se llame el que sea. Los radicales que dicen, ¿esto lo hacen gratis? ¿O hay una mesa oculta donde se está negociando esto y le dicen yo adelanto la elección? Dejo sin base territorial al candidato a presidente porque ese día cuando el candidato a presidente tenga la elección, nosotros ya, nuestro negocio ya lo hicimos en la provincia y no vamos a movilizarnos por él. Pero a cambio le pedimos a Macri, o si querés a Frigerio, bajanos al candidato radical que vos estás apoyando como contraprestación. Yo no me meto en la elección nacional, vos no te metas en la elección provincial. Entonces lo que están mirando los radicales, provincia por provincia, y con bastante verosimilitud, es cuánta garra le pone Macri, la Casa Rosada, a los candidatos radicales en las provincias. ¿O acá no habrá un eje de relación entre Casa Rosada y gobernadores que se expresa en que los gobernadores se retiran de la contienda nacional a cambio de que Macri se retire de las contiendas provinciales en detrimento de los candidatos radicales que participan en esas contiendas? Esto es lo que está detrás de la discusión por el Consejo de la Magistratura, cuando le están diciendo al gobierno, cuidado Frigerio, te pesqué en esta, pero me estoy curando en salud de lo que puede estar pasando por las posiciones electorales del radicalismo
el año que viene. Tema que tiene muchísimo que ver con el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Y porque muy probablemente Schiaretti, a quien Macri quería del lado de él, con quien Macri habló por teléfono, para que no vote con Massa y con el resto del peronismo a favor de la candidatura de Guado de Pedro y de Graciela Camaño, Schiaretti diga: yo en esa no te puedo acompañar porque el que vos me pedís que ponga es Mario Negri, que es un competidor mío en Córdoba el año que viene. Entonces acá lo que estamos viendo es cómo en el ajedrez general de la nación empiezan a aparecer los conflictos provinciales. Muy preocupados por la sociedad en general. Ese es un reproche que jamás le haría a un político. Digamos, para mí la función del político es pelear por el poder porque se supone que cree honestamente que si él llega al poder las cosas van a ser mejor porque él tiene mejores ideas. Es decir, a mí me parece muy bien que el político pelee por el poder todo lo que pueda dentro del marco de la legalidad y, digamos, determinados principios respetables o razonables. Creo que es la forma que tiene un político de preocuparse por la sociedad es pelear duramente por sus ideas y por su avance en el poder. En todo esto hay otro tema que nos debería llamar la atención. Juan, vos dijiste algo muy interesante al comienzo. Dijiste: esto es un problema entre el radicalismo y el PRO. No sabemos hasta dónde involucra la coalición cívica. ¿No te llama la atención que acá haya habido una alianza entre Massa y la Cámpora? Que haya habido un documento de los radicales criticando a Macri por su falta de política judicial. Y que Carrió no diga nada. Y que Carrió esté callada. ¿Hace cuánto que está callada Carrió? Mucho tiempo. Sí. Bueno, le pidieron que se calle varias veces. ¿A Carrió obedece cuando le piden que se calle o se calló por su propia voluntad? Sí, bueno, viste que dijo que sus palabras le generan consecuencias en su salud. Digamos, está preocupada por su salud también. Yo creo que las palabras de Carrió generan consecuencias más en la salud de Macri que en la salud de Carrió. Puede ser también, o en las dos, sí. Sí. Creo que se enferma más Macri escuchando que ella hablando, con independencia de cómo le afecten a ella esas palabras. Yo creo que aquí hay un silencio inquietante de Carrió. Deberíamos recordar que la última vez que habló fue una bomba. Claro. Planteó un pliego de condiciones extremadamente exigente y además dijo algo grave. Dijo: a mí Macri me defraudó como un líder que lucha contra la corrupción. Ahí cruzó una barrera, cruzó una raya, Carrió. Ahora está callada. Primer dato. Así como Negri y el radicalismo se quejan de que el gobierno no los defendió a los radicales en la posición del Consejo de la Magistratura, todo el arrebato y las críticas de Carrió hacia Macri arrancan también cuando ella dice: a mí no me defendieron para presidir la Comisión Bicameral de Control del Ministerio Público. O sea, es un hecho equivalente. Y ustedes, radicales, tampoco me defendieron. Yo creo que esto es parte del silencio de ella frente a todo esto, que lo ve pasar. Claro. Diciendo: me defienden a mí, yo tampoco me los voy a defender. Ella ha dicho: yo me voy a quedar callada hasta después del G20, porque no quiero hacer daño en un momento en que somos el living donde recibimos a las visitas. Ahora, al lado de ella dicen, está notando, a ver, porque le prometieron una cantidad de gestos. Esos gestos aparentemente no llegan. Todos en materia institucional. ¿Te acordás que iba a haber una reunión entre Macri y Carrió? Sí. ¿Vos la viste esa reunión? No. ¿Se hizo? Se debe haber hecho en secreto. Un secreto muy guardado, porque hasta ahora no apareció. Y dijeron: dentro de 15 días se van a reunir. Era algo como que se reunían Rabin y Arafat. Sí. Poco menos, digamos, una reunión entre dos personas que se supone que son socios, que se reúnen todos los días, que hablan por teléfono 4 veces por semana. Ni siquiera así se hizo la reunión. Carrió miró algo muy importante para ella, y muy importante objetivamente, que Juan Bautista Maíquez volvió a jurar como representante de Mauricio Macri del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Es una definición importante de Macri porque Maíquez es un esclavo de Daniel Angelici. Esclavo. Esclavo. Es el hombre de Angelici en el Consejo de la Magistratura y Macri pone la firma.
Ahora esto es más importante todavía. ¿Por qué? Porque Máiquez está en el Consejo de la Magistratura desde antes que llegue Macri al poder. Antes de ser el delegado del Poder Ejecutivo, elegido por el presidente del Consejo de la Magistratura, vamos a ponerle un poco más de pimienta, elegido por el ministro de Justicia, Garabano, contra quien Carrió pidió el juicio político. Sí. Antes de ser el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Máiquez ya estaba en el Consejo de la Magistratura y era asesor de la consejera Donato. ¿Quién la puso, quién lo recomendó a Máiquez como asesor de Donato en épocas kirchneristas? Te doy 3 nombres Sí. y vos elegís. Dale. Guado de Pedro. Sí. ¿Guado de Pedro Sí. o Guado de Pedro? El primero, me parece. El primero, Guado de Pedro. Es decir, que Máiquez llegó al Consejo de la Magistratura mucho antes de que llegue Macri al poder y de que Angelici lo ponga como representante del Poder Ejecutivo por su relación con Guado de Pedro. ¿Y por qué? Porque ambos son íntimos amigos de Mercedes. Como esto es muy inconveniente. De la localidad de Mercedes. Muy bien. No, Sí, no es que son íntimos amigos de una de señorita alguna que se llama Mercedes, Mercedes. sí. No. Son mercedinos. Así es. Ambos. Obviamente que como esto queda mal decirlo ahora, o queda mal que se sepa, o queda mal subrayarlo, dicen, no son más amigos. También queda mal. Claro. Si es la amistad lo que está en juego, tendrían que seguir siendo amigos, aunque estén en posiciones tan distanciadas, eran amigos de la infancia. Da la impresión de que un poco lo que vos sugerías, la gente por el poder hace cualquier cosa, inclusive niega amistades ancestrales. ¿Habrá alguna complicidad de ahora en adelante entre De Pedro y Máiquez? ¿Hay un túnel ahí oculto para algunas designaciones de jueces? Nosotros del Consejo de la Magistratura vemos lo estridente, Sí. vemos el inicio de una investigación contra el juez Canicova, o el inicio de una investigación contra el juez Ariel Lijo, o la deposición del juez Freiler. Pero el Consejo de la Magistratura designa centenares de ternas de juzgados, cosas de las que nunca nos enteramos. Ahí es donde se pueden dar combinaciones que no son tan evidentes ni tan escandalosas porque son muy poco conocidas. Sí. Agregale, termino con esto, Camaño, y esto lo digo no irónicamente, lo digo con absoluto conocimiento de causa, no la maneja nadie, ni Massa. Por lo tanto, esto que voy a decir hay que relativizarlo mucho. Está casada con Luis Barrionuevo. Barrionuevo ha demostrado 1000 veces, y la propia Camaño, hasta con declaraciones, que tienen políticas distintas, inclusive en la interna del PJ. Y si no, convendría preguntarle un día a Barrionuevo qué opina de Massa. Pero Barrionuevo es muy amigo de Angelici. Entonces yo te diría que Angelici, que hizo todo para que no sea Tonelli consejero de la magistratura, le dijo a Macri, poneme a cualquiera menos Tonelli, Macri lo puso a Tonelli, hizo todo para que Juan Manuel López no sea el suplente de Tonelli. Juan Manuel López es el hombre de Carrió en el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, tiene hoy un puente con Guado de Pedro a través de Máiquez, consigue que Máiquez siga siendo consejero de la magistratura y tiene una forma de llegar a Camaño que habrá que ver si es eficiente o no a través de Luis Barrionuevo. Yo te diría, hoy con este Consejo de la Magistratura que se está formando, está muchísimo más contento Angelici que Carrió. Y también tal vez eso también explique el silencio de Carrió. Yo estoy comprando entradas para el día que Carrió hable. Sí. Te habrás dado cuenta. Primera fila ahí. Y vea cuáles son los gestos que le habían prometido entre Pepín Rodríguez Simón y José Torello, y ver si esos gestos llegaron o no. Eso va a ser después del G20. Carlos, el radicalismo claramente muestra su enojo con esto, pero lo que te quería plantear es la política ya no pesa tanto como plataformas, sino por quién mide más. Es decir, más allá de que el radicalismo culpe al gobierno por ser una alianza más electoral que de gobierno, porque es una alianza en definitiva de votos y no de gobierno, de cogobierno, no le falta al radicalismo un político, un
que mida 20 puntos y que diga, yo mido 20 puntos, el negocio es otro acá. Yo creo que dentro del radicalismo hay Digo, en los gente... tiempos que corren donde lo que mide pesa. Yo creo que el radicalismo ha desistido, salvo el radicalismo de la Capital Federal. Sí. Esto es una paradoja. Probablemente la persona más cercana a Macri que hay históricamente del radicalismo es Enrique Nosiglia. Sí. Y ha sido el político más activo en los últimos años, aún bajo el poder de Macri, para darle al radicalismo una plataforma de poder que le permita sacarse al radicalismo la capiti diminutio del año 2001, de la caída de aquel gobierno y del 2% de Moró. Sí. Eso se llama una alianza en la capital con Lustó y la candidatura de Lustó, como una candidatura para enfrentar a Larreta, pero también para competir por el poder nacional más adelante. Eso es Nosiglia y el radicalismo de la Capital Federal. Y en ese radicalismo, ¿cuál es el que más mide y cuánto? No, Lustó. Es Lustó. Pero ahí puedo ver también en la capital a Pratgay está haciendo política en Tucumán, pero no sé si no va a tener una voz en la Capital Federal. Tenemos a Cornejo en Mendoza. ¿Y a nivel nacional quién mide, Carlos? Es que a nivel nacional, salvo lo que se está generando en la capital, con la perspectiva de más adelante ir a pelear por la candidatura presidencial, el radicalismo ha desistido de hacerlo. Ah, bueno. Es decir, por eso digo, el único lugar donde hay cierta creatividad política para poner al radicalismo de nuevo en carrera es la Capital Federal con Nosiglia. Por eso Carrió pega ahí. Carrió porque pega contra Nosiglia, pega contra el radicalismo de la capital, porque el día que eso tenga éxito es la base electoral de ella, la que está en discusión. No te olvides nunca que el PRO y Carrió vienen a reemplazar el radicalismo en la historia electoral de la Argentina. Sí. Entonces, lo que está en disputa es eso. En el resto del radicalismo yo no veo en ningún lugar que haya un proyecto de poder nacional, pero no veo algo mucho más importante, que es en el fondo lo que yo le reprocharía a los radicales. Te quejas de que no te defendieron en relación con el Consejo de la Magistratura. Decime cuál fue tu política en relación con la gran crisis institucional que hubo en la Argentina en los últimos 2 o 3 años. Si todo eso lo tercerizaron en Carrió. Macri no tiene una política institucional clara. Macri puede tener una política energética clara, errada o no. Puede tener una política monetaria, ahora clarísima. Tiene una política fiscal bastante clara. Política de orden institucional judicial, ¿quién es Macri? ¿Es Carrió? ¿Es Torello? ¿Es Pepín Rodríguez Simón? ¿Es Angelici, que está enfrentado a todos ellos? ¿Es Maíquez o es Tonelli? ¿Quién sos Macri en esta materia? No sabemos, es todo junto. Pero los radicales han sido un electrocardiograma muerto durante todos estos años en algo que les pertenece como tradición, que es la institucionalidad. La República. Entonces, todo el espacio que ha ganado Carrió, lo ganó por su propia prepotencia, sobre todo verbal, pero especialmente por defección de los otros y por desistimiento de los otros. Entonces, cuando yo leo la carta de los radicales diciendo no me cuidaron, no te cuidaste. Porque si hubieras tenido una política suficientemente activa y altisonante en esa materia, alguien te lloraría. Y hoy no te llora nadie. Y Carrió puede pasar en silencio frente a este problema sin que nadie se lo reproche. Entonces, acá estamos ante algo muy importante, Juan. ¿Por qué? Porque este gobierno llegó al poder contra Aníbal Fernández y sea o no él la morsa, tal vez no sea él la morsa, y probablemente no lo sea, pero llegó contra eso. Es decir, no llegó para arreglar los puentes, no llegó para levantar el cepo, no llegó para corregir la inflación. Todo eso se lo podíamos pedir tranquilamente a Scioli. Lo que no le podíamos pedir a Scioli es un proceso de regeneración institucional. Y este gobierno llegó de carambola porque Vidal le ganó en la provincia de Buenos Aires, envuelta en las banderas de la ética, a un candidato que estaba identificado con un proceso de corrupción. Bueno, esto es un mandato para Macri, y es un mandato que me parece no tiene la suficiente sensibilidad todo el oficialismo frente a este problema, y no solamente el radicalismo o Macri. Y bueno, han delegado todo en Carrió, con las crisis que eso significa por la forma en que Carrió procesa esta agenda. Gracias, Carlos. Gracias a vos. Gracias.